Hola, soy Andy Naselli. Amo a Dios y me encanta estudiar su palabra y su mundo. En este curso vamos a estudiar el Nuevo Testamento, específicamente cómo hacer exégesis y teología. Enseño el Nuevo Testamento y teología en el Bethlehem College y Seminary en Minneapolis. Estoy casado con mi piadosa esposa Jenny desde 2004 y Dios nos ha bendecido con 3 hijas. Formamos parte de la Iglesia Bautista de Belén, donde John Piper pastoreó recientemente durante más de 30 años. Obtuve un doctorado en teología en la Universidad Bob Jones de Carolina del Sur y luego obtuve un doctorado en exégesis y teología del Nuevo Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School de Chicago. Mi mentor en la Trinity fue D.A. Carson y fui su asistente de investigación durante unos 9 años. Si está familiarizado con el trabajo de Don Carson, sin duda verá sus huellas en todo este curso. Al estudiar cómo hacer exégesis y teología, sigamos el consejo de Johann Albrecht Bengel: aplícate enteramente al texto y aplica el texto enteramente a ti mismo. Uno de los pocos artículos enmarcados en mi oficina tiene las palabras de Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. O la LBLA dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Este es el patrón de Esdras 7:10. Estudiar la palabra, practicar o cumplir la palabra y enseñar la palabra. Antes de enseñar la palabra a otros, necesitamos practicarla. Debemos practicar lo que enseñamos y predicamos, pero antes de practicar y enseñar la palabra, tenemos que saber lo que dice. Así que debemos estudiarla. De eso trata este curso. ¿Cómo debo estudiar la palabra para poder practicarla y enseñarla? Específicamente, ¿cómo debo estudiar el Nuevo Testamento? El tema de este curso es la exégesis del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento se refiere a la segunda parte de la Biblia cristiana, los 27 libros, que son la contrapartida del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué significa exégesis? Recuerdo la primera vez que oí esa palabra. Estaba en la escuela secundaria y asistí a una conferencia en la que el pastor llamado Mark Minnick utilizó la palabra exégesis en una frase, y mi cara se torció con una mirada de desconcierto y pensé, ¿exégesis? ¿Acaba de tomar el nombre de Jesús en vano? Pero pronto aprendí que exégesis es lo contrario de eisegesis. La exégesis extrae el significado de un texto, eso es bueno, y la eisegesis introduce un significado en un texto, eso es malo. En otras palabras, la exégesis interpreta un texto analizando lo que el autor quiso comunicar. La exégesis es simplemente una lectura cuidadosa. La exégesis incluye, entre otras cosas, el análisis gramatical, el estudio de las palabras y la sintaxis en varios niveles, cláusula, oración, discurso, género, siendo sensible a las características literarias y al argumento en curso. El texto significa lo que el autor del texto quiso decir. Los exegetas se ocupan principalmente de interpretar un texto, es decir, de descubrir lo que el autor quiso decir, y cuando el texto es la Biblia, nunca debemos detenernos en la exégesis. También debemos hacer teología, teología bíblica, histórica, sistemática y práctica. Debemos aplicar lo que el texto significa en nuestros contextos. Esto puede suscitar algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Quizá piense, hermano, ¿qué? La palabra es hermenéutica. La hermenéutica se refiere a los principios de interpretación. Se trata de cómo funciona el proceso interpretativo. Y la exégesis aplica esos principios. La hermenéutica proporciona las herramientas para descubrir el significado de un texto y la exégesis utiliza esas herramientas. Entonces, ¿dónde encaja la predicación expositiva en este proceso? La predicación expositiva comunica no solo lo que significa un texto, sino cómo se aplica a las personas en su contexto. La predicación expositiva son sermones que se basan en una exégesis sólida. Piense en una analogía. La hermenéutica es la exégesis, lo que la homilética es a la predicación. La homilética se refiere a los principios de la predicación, mientras que la exposición aplica esos principios. Puede que piense que la exégesis parece complicada, pero en realidad no lo es. Usted sabe cómo hacer exégesis de un texto. Si yo abriera al azar un hilo de correo electrónico en mi bandeja de entrada de Gmail y le pidiera que lo analizara exegéticamente, ¿qué haría?
Probablemente haría lo siguiente, aunque no necesariamente en este orden. Reconocer que el estilo de la literatura es el correo electrónico, por lo que el hilo consiste en mensajes que los individuos se escribieron electrónicamente entre sí. Fijarse en el asunto para ver si le dice de qué trata el hilo. Fijarse en los nombres de los autores del hilo. Mirar las marcas de tiempo de los correos electrónicos, averiguar quiénes son los autores, leer los mensajes en el orden en que se enviaron. Si lo analizara de forma eisegética, introduciría su propio significado en él. Podría seleccionar una palabra, frase o oración de un correo electrónico que le llame la atención y luego investirla de un significado totalmente ajeno a lo que los autores del hilo quisieron decir. Cuando la gente interpreta la Biblia, aunque tenga los mejores motivos del mundo, puede introducir sus ideas en la Biblia en lugar de extraer lo que los autores quisieron decir originalmente, y a lo largo de este curso examinaremos muchos textos específicos del Nuevo Testamento en los que la gente hace eisegesis en los textos en lugar de exégesis, y aprenderemos a hacer exégesis responsablemente. En este curso estoy desglosando el proceso de hacer exégesis y teología en 12 pasos. Número 1. El género. Establecer reglas para interpretar el estilo literario de un pasaje. Número 2. Crítica textual. Establecer la redacción original. Número 3. Traducción. Traducir el texto griego y comparar otras traducciones. En este curso asumo que mi audiencia conoce el griego elemental, como las formas y el vocabulario básico, pero no la gramática y la sintaxis griega intermedia. Pero incluso si usted no sabe griego en absoluto, debería ser capaz de seguir la mayor parte del curso. Número 4. Gramática griega. Entender cómo se comunican las oraciones con palabras, frases y cláusulas. Número 5. Diagrama del argumento. Trazar el argumento lógico mediante arcos, corchetes o frases. Número 6. Contexto histórico-cultural. Comprender la situación en la que el autor compuso la literatura y cualquier detalle histórico-cultural que el autor mencione o probablemente suponga. Número 7. Contexto literario. Comprender el papel que desempeña un pasaje en el conjunto del libro. Número 8. Estudio de palabras. Desenvolver palabras, frases y conceptos clave. Número 9. Teología bíblica. Establecer conexiones orgánicas histórico-salvíficas con todo el canon en sus propios términos, especialmente en lo que respecta a cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se integran y culminan en Cristo. Número 10. Teología histórica. Examinar y evaluar cómo los exegetas y teólogos significativos han entendido la Biblia y la teología. Número 11. Teología sistemática. Discernir cómo un pasaje se relaciona teológicamente con toda la Biblia. Número 12. Teología práctica. Aplicar el texto a uno mismo, a la iglesia y al mundo. Es un poco artificial desglosarlo así, porque en la práctica no conozco a ningún estudioso del Nuevo Testamento que piense, vale, paso 1 haz esto, paso 2 haz aquello. Es como preguntarle a LeBron James cómo juega al baloncesto. Él no piensa, bueno, el paso 1 es que voto, el paso 2 es que camino y voto al mismo tiempo. Hay muchas facetas para jugar al baloncesto a un alto nivel, y por eso los jugadores del baloncesto pueden mejorar su juego en general, centrándose en áreas individuales como el botar, el correr, el corte, el pase, las bandejas, los tiros de gancho, los saltos de corta distancia, los tiros libres y los triples, el establecimiento de pantallas, el empuje defensivo, el levantamiento de pesas para hacerse más fuerte y el estudio de estrategias para ganar. Pero en el calor del momento, durante un partido, los jugadores de baloncesto no piensan, paso 1 haz esto, paso 2 haz aquello. En ese momento solo juegan por instinto y emplean todas las habilidades que han desarrollado lo mejor que pueden. Siguen el transcurso del juego, se ajustan a los esquemas defensivos de sus oponentes y elaboran estrategias para mejorar en ambos extremos de la cancha. No hay una lista clara de 12 pasos que sigan. Lo mismo ocurre con la exégesis y la teología. Cuando un erudito de talla mundial como D.A. Carson hace exégesis de un pasaje, no piensa paso 1, haz esto, paso 2, haz aquello. Después de décadas de exégesis de la Biblia, el proceso exegético se ha vuelto más intuitivo e integrador para él. Pero no estoy asumiendo que usted sea un erudito como D.A. Carson, así que mientras estudiamos el Nuevo Testamento y la exégesis del Nuevo Testamento, lo dividiremos en pasos lógicos para que podamos analizar todo el proceso pieza por pieza y ver cómo funciona. Estos 12 pasos son pasos solo en teoría. Están interrelacionados y no necesariamente tendrá que dedicar el mismo tiempo a cada paso para cada pasaje
que analice exegéticamente o incluso proceder deliberadamente de un paso a otro, como si tachara los elementos de una lista a medida que avanza. No funciona así, pero presentar los 12 pasos de esta manera ayuda a centrarse en varios aspectos de la exégesis mientras intentamos comprender mejor el proceso. Una cosa más, no quiero dar a entender que la exégesis es un proceso mecánico, que si uno se limita a seguir las instrucciones, inevitablemente obtendrá las interpretaciones correctas. No, la exégesis es tanto una ciencia como un arte. Es complicada y por eso es importante que se posicione correctamente antes de empezar. Acérquese al proceso exegético con humildad y oración. Pídale a Dios que le abra los ojos. Necesita que el Espíritu Santo ilumine su mente. John Piper, el rector de mi escuela, Bethlehem College and Seminary, define la educación como la inculcación de hábitos de mente y corazón que inclinan y capacitan a los estudiantes para el resto de sus vidas a realizar 6 acciones para la gloria de Dios y el bien del mundo. Número 1. Observar la palabra y el mundo con atención. Número 2. Comprender lo que se observa con claridad. Número 3. Evaluar lo que ha comprendido con justicia. Número 4. Sentir esa evaluación de forma proporcional. Número 5. Explicar sus descubrimientos a toda la vida con sabiduría. Número 6. Expresar sus descubrimientos de forma clara y precisa y de forma creativa y convincente. Se trata de una tarea de enormes proporciones para la que necesita la ayuda de Dios. Tal vez quiera orar algo así mientras analiza la palabra de Dios exegéticamente. Padre, a este es a quien mirarás, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante tu palabra. Por favor, dame la gracia de ser humilde y contrito de espíritu y de temblar ante tu palabra. Como mencioné anteriormente, mi mentor es D.A. Carson, y aquí voy a destilar un artículo que escribí llamado El método teológico de D.A. Carson. Este es el método que utilizo. Hay 5 disciplinas teológicas. En primer lugar, la exégesis interpreta un texto analizando lo que el autor quiso comunicar. Extrae el significado de un texto. En este curso de exégesis del Nuevo Testamento, los primeros 8 pasos son componentes de la exégesis: género, crítica textual, traducción, gramática griega, diagrama argumental, contexto histórico-cultural, contexto literario y estudio de las palabras. Segunda disciplina, la teología bíblica. La teología bíblica establece conexiones orgánicas históricos-salvíficas con todo el canon en sus propios términos, especialmente en lo que respecta a cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se integran y culminan en Cristo. Se centra en los puntos de inflexión de la historia bíblica y su principal preocupación está relacionada con el modo en el que el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. La teología del Antiguo y del Nuevo Testamento son subconjuntos de la teología bíblica de toda la Biblia. Debemos leer toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, con ojos cristianos. La tercera disciplina es la teología histórica. La teología histórica estudia y evalúa cómo han entendido la Biblia y la teología los exegetas y teólogos más importantes. ¿Cómo se ha desarrollado la doctrina cristiana? En particular, ¿cómo ha respondido a las falsas enseñanzas? Se centra en periodos de tiempo anteriores al nuestro. La cuarta disciplina es la teología sistemática. La teología sistemática discierne cómo un pasaje es teológicamente coherente con toda la Biblia. Se basa en el estudio bíblico inductivo, pero va más allá. Responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia en su conjunto sobre rellena el espacio en blanco? Presupone que toda la Biblia es coherente, que no se contradice. Y por último, la teología práctica aplica el texto a uno mismo, a la iglesia y al mundo. Responde a la pregunta: ¿cómo debemos vivir entonces? Existe una compleja interrelación entre las 5 disciplinas teológicas. D.A. Carson lo explica. Sería conveniente que pudiéramos esperar exclusivamente en la dirección del siguiente diagrama: exégesis, teología bíblica, teología histórica y teología sistemática. Los corchetes alrededor del tercer elemento, Carson escribe, pretenden sugerir que en este paradigma, la teología histórica hace una contribución directa al desarrollo de la teología bíblica, a la teología sistemática, pero no es en sí misma parte de esa línea. De hecho, dice este paradigma, aunque sea claro, es ingenuo.
Ninguna exégesis se hace en el vacío. Si todo teísta es en algún sentido un sistemático, entonces es un sistemático antes de comenzar su exégesis. Estamos entonces encerrados en un círculo hermenéutico como el siguiente. De la exégesis a la teología bíblica, de la teología histórica a la teología sistemática, ¿solo hay que dar vueltas y más vueltas? No, escribe Carson, hay una manera mejor, se podría diagramar así. Es decir, hay líneas de retroalimentación y más líneas hacia adelante. Por cierto, es absurdo negar que la teología sistemática de uno no afecte a su exégesis. Sin embargo, la línea de control final es la recta que va desde la exégesis hasta la teología sistemática, pasando por la teología bíblica e histórica. La autoridad final es las escrituras, solo las escrituras. Por esta razón, la exégesis, aunque se vea afectada por la teología sistemática, no debe ser encadenada por ella. Pensemos brevemente en cómo se interrelacionan las disciplinas teológicas, cómo se influyen mutuamente. Consideremos 7 de estas relaciones. En primer lugar, exégesis y teología bíblica son las dos disciplinas teológicas más parecidas. En general, la exégesis analiza y la teología bíblica sintetiza. La exégesis le ayuda a leer con precisión el argumento bíblico y la teología bíblica le ayuda a analizar exegéticamente teniendo en cuenta el argumento bíblico. En segundo lugar, exégesis y la teología histórica. Los credos y los teólogos no tienen autoridad en última instancia, solo la escritura. Pero muchos intérpretes de la Biblia pasan directamente de la exégesis a la teología sistemática sin detenerse a considerar los credos históricos y los teólogos significativos. La teología histórica revela las opciones exegéticas ortodoxas y muestra cómo los puntos de vista contemporáneos no son tan novedosos como parecen. La tercera relación es la exégesis y la teología sistemática. Podría pensar que analiza exegéticamente la Biblia de forma neutral y objetiva y que usted construye su teología sistemática sobre esos descubrimientos, pero no es así. Su teología sistemática influye profundamente en su exégesis. Uno de los peligros es que uno puede desarrollar su propio canon dentro del canon. Es decir, su propia lista de pasajes favoritos que cree que son los más importantes y que operan como una rejilla interpretativa de control, de modo que su teología sistemática controla su exégesis. Y a veces su teología sistemática puede ser simplemente su tradición eclesiástica. Esto ayuda a explicar cómo, por ejemplo, algunos teólogos del pacto o dispensacionalistas pueden hacer exégesis de los mismos textos con resultados tan diferentes. O a veces usted puede enfatizar demasiado una verdad bíblica a expensas de otra. La cuarta relación, teología histórica y teología sistemática. Cuando se estudia lo que la Biblia enseña sobre un tema concreto, como cuando se hace teología sistemática, hay que integrar la teología histórica. La teología sistemática utiliza categorías de la teología histórica, pero lo que a menudo impulsa a la teología sistemática es lo que usted cree que es más importante. ¿Cuáles son los temas actuales que hay que tratar? La quinta relación, teología bíblica y teología histórica. Como son finitos, hacemos mejor la teología bíblica cuando interactuamos con la teología histórica. Y la sexta relación, teología bíblica y teología sistemática. La teología bíblica es inductiva, histórica y orgánica. La teología sistemática es relativamente deductiva, histórica y universal. Para la teología bíblica, el texto marca la agenda. Pero la teología sistemática, el texto es importante, pero otros factores suelen marcar la agenda como una cuestión filosófica. Así lo expresa Carson. La teología sistemática tiende a estar un poco más alejada del texto bíblico que la teología bíblica, pero un poco más cerca del compromiso cultural. La teología bíblica tiende a buscar la racionalidad y el genio comunicativo de cada género literario. La teología sistemática tiende a integrar las diversas racionalidades en su búsqueda de una síntesis a gran escala, formadora de cosmovisión. En este sentido, la teología sistemática tiende a ser una disciplina culminante. La teología bíblica, aunque es un fin digno en sí misma, tiende a ser una disciplina puente. Y una séptima relación, la teología práctica y las otras disciplinas teológicas. La teología práctica aplica, es decir, contextualiza culturalmente, la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática para ayudar a las personas a glorificar a Dios viviendo sabiamente con una cosmovisión bíblica. Incluye la teología pastoral, la predicación, la consejería, el evangelismo, la ética, la educación, la cultura, la adoración y mucho más. Responde a preguntas como
¿Cómo debe responder la gente a la revelación de Dios? Sencillamente, no se puede hacer teología práctica responsable a menos que su fundamento sea el exégesis, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. Si se hace hincapié en lo que la Biblia significa para mí, se puede ignorar por completo la distancia entre uno mismo y el texto. Pero si lee con más responsabilidad, leerá un pasaje de la Biblia en sus propios términos, discernirá cómo contribuye a toda la Biblia y se preguntará cómo se aplica a usted mismo, a la iglesia y a la sociedad. Dios nos reveló la Biblia simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre cuestiones intelectuales. Se revela a sí mismo y a sus caminos para transformar nuestra forma de vivir. Por un lado, no queremos realizar una exégesis superficial de la Biblia y luego aplicarla de forma irresponsable y prematura. Pero, por otro lado, no queremos analizar exegética y rigurosamente la Biblia y quedarnos ahí. Algunas personas creen que se trata de una enorme tensión, como si hubiera que elegir entre hacer exégesis rigurosamente del texto y cultivar una vida devocional de oración. ¿Hay que elegir entre ser académico y devocional? Considere a B.B. Warfield, uno de mis teólogos favoritos. Vivió entre 1851 y 1921. Fue un erudito, uno de los mejores, y se negó a separar la teología y la espiritualidad. Warfield logra un equilibrio extraordinario en 5 artículos reimpresos en su selección de escritos cortos, y aquí están los 5 títulos ordenados cronológicamente: Autoridad, intelecto y corazón, la indispensabilidad de la teología sistemática para el predicador, la cultura espiritual en el seminario teológico, la vida religiosa de los estudiantes de teología, el propósito del seminario. Esos 5 artículos de B.B. Warfield me influyeron profundamente cuando estaba en la clase de posgrado. Fueron enormemente útiles y motivadores. Warfield sostiene que oponer la doctrina a la devoción es una falsa dicotomía porque Dios pretende que vayan juntas. No son mutuamente excluyentes, una sin la otra está incompleta. Aquí hay una muestra de su ensayo, La vida religiosa de los estudiantes de teología. Warfield escribe: el ministerio es una profesión erudita, y el hombre indocto, sin importar con qué otros dones puede estar dotado, no es apto para sus deberes. Pero el aprendizaje, aunque indispensable, no es lo más indispensable para un ministro. Apto para enseñar. Sí, el ministro debe ser apto para enseñar. Y observe que lo que digo, o más bien lo que dice Pablo, es apto para enseñar. No simplemente para exhortar, suplicar, apelar, rogar, ni siquiera simplemente para testificar, dar testimonio, sino para enseñar. Y enseñar implica conocimiento. El que enseña debe saber. Pablo, en otras palabras, requiere de usted, como quizás estamos aprendiendo a expresarlo, no muy felizmente, un servicio instructivo, no meramente inspirador. Pero la aptitud para enseñar por sí sola no hace a un ministro. Tampoco es su cualidad principal, es solo uno de una larga lista de requisitos que Pablo establece como necesarios en quien aspira a este alto cargo. Y todos los demás se refieren no a su aptitud intelectual, sino a su aptitud espiritual. Un ministro debe ser culto. So pena debe ser totalmente incompetente para su trabajo, pero antes y por encima de ser culto, un ministro debe ser piadoso. Nada podría ser más fatal, sin embargo, que poner estas dos cosas en contraposición. Los oficiales de reclutamiento no discuten si es mejor que los soldados tengan una pierna derecha o una izquierda. Los soldados deben tener ambas piernas. A veces oímos decir que 10 minutos de rodillas le dará un conocimiento más verdadero, más profundo y más operativo de Dios que 10 horas estudiando libros. ¿Qué tal? Es la respuesta apropiada. ¿10 horas estudiando libros sobre sus rodillas? ¿Por qué habrá usted de alejarse de Dios si se dirige a sus libros, o sentir que debe alejarse de sus libros para dirigirse a Dios? Si el aprendizaje y la devoción son tan antagónicos como eso, entonces la vida intelectual es maldita de suyo, y no se puede hablar de una vida religiosa para un estudiante, incluso de teología. Solo porque usted, un estudiante de teología, se entiende que es usted un hombre religioso, especialmente hombres religiosos para quienes el cultivo de su vida religiosa es un asunto de la más profunda preocupación.
una preocupación tal que desearía por encima de todas las cosas ser precavidos de los peligros que pueden asaltar su vida religiosa y que se le señalen los medios por los que usted puede fortalecerla y ampliarla en su caso. No puede haber una cosa o la otra, un estudiante, un hombre de Dios. Debe usted ser ambas cosas. Me encanta eso. Aquí hay una muestra más del ensayo de Warfield, La cultura espiritual en el seminario teológico. Él dice: todo el trabajo del seminario merece ser clasificado en la categoría de medios de gracia, y toda la rutina de trabajo que se realiza aquí puede convertirse en un medio de gracia muy poderoso si tan solo lo llevamos a cabo con un espíritu correcto y con la debida consideración de su valor religioso. Les ruego, hermanos, que tomen cada elemento de su trabajo en el seminario como un deber religioso. Enfatizo el adjetivo en esto. Quiero decir que hagan todo su trabajo religiosamente, es decir, con un fin religioso en mente, con un espíritu religioso, con el lado religioso dominante en su mente. No pierdan una oportunidad como esta para iluminar, profundizar y fortalecer su devoción. No dejen que nada pase por delante de ustedes sin chupar la miel de ello. Si aprenden una palabra hebrea, no dejen que el interés meramente filológico absorba su atención. Recuerden que es una palabra que aparece en el libro sagrado de Dios. Recuerden los pasajes en los que se encuentra. Recuerden que grandes verdades religiosas se le han dado para tener una parte en el registro para la salud salvífica de los hombres. Apliquen cada palabra a sus almas a medida que avanzan y no descansen nunca satisfechos hasta que sientan, además de entender, traten. Les ruego todo el trabajo del seminario como una oportunidad única que se les ofrece para aprender acerca de Dios, o más bien, para ponerlo en la cúspide de su significado, para aprender de Dios, para llegar a conocer a aquel al que conocer es la vida eterna. Si la obra del seminario se lleva a cabo de esta manera, demostrará ser el principal medio de gracia en todas sus vidas. He oído decir que algunos hombres aman la teología más que a Dios. No permitan que se diga eso de ustedes. Amen la teología, por supuesto, pero amen la teología por la única razón de que es la teología, el conocimiento de Dios, y porque es su carne y su bebida conocer a Dios, conocerlo de verdad, y en la medida en que les es dado a los mortales, conocerlo eternamente. La academia no dominó a Warfield. Warfield dominó a la academia. Se negó a separar lo que Dios ha unido, el estudio teológico serio y la espiritualidad van juntos. ¿Qué es más importante? ¿El ala izquierda o el ala derecha de un avión? Esa es una mala pregunta y esta también lo es. ¿Qué es más valioso? ¿10 minutos de oración o 10 horas de estudio? Respuesta: 10 horas de estudio de rodillas. Este segmento condensa y actualiza en un artículo que escribe a Reformation 21. ¿Por qué deberías organizar tu biblioteca teológica personal y una forma de hacerlo? Algunos trabajos requieren muchas herramientas, como la construcción de una casa o la limpieza de una casa, o la exégesis del Nuevo Testamento. Si quiere hacer una buena exégesis, debe usar herramientas. La colección de herramientas que usted posee es su biblioteca teológica personal. Los pastores, los estudiantes, los profesores, los eruditos tienen al menos una cosa en común. Tienen bibliotecas teológicas personales, ya sean escasas, modestas, decentes o de lujo. Lamentablemente, muchos tienen otra cosa en común: bibliotecas desorganizadas. He aquí por qué debería organizar usted su biblioteca teológica personal. Aprendí por qué debo organizar mi biblioteca de un contratista al que llamaré Bob. Cuando estaba en la universidad, trabajaba a tiempo parcial durante el año escolar y a tiempo completo durante algunos veranos como subcontratista, haciendo mejoras en el hogar. Bob, mi paciente y bondadoso jefe, me enseñó a terminar sótanos, construir cubiertas, remodelar habitaciones, pintar y hacer jardinería. Tenía grandes habilidades y una enorme colección de herramientas. Pero Bob no siempre era organizado. A menudo empezábamos a primera hora de la mañana rebuscando entre cientos de herramientas en su garage o en su cobertizo o en uno de sus dos camiones para encontrar las herramientas que necesitábamos para el trabajo de ese día.
Y a veces no podíamos encontrar las herramientas que él sabía que tenía, así que perdíamos el tiempo buscándolas y o bien perdíamos más tiempo y dinero comprando o alquilando repuestos, o nos conformábamos con herramientas inferiores para hacer el trabajo. Las herramientas de Bob no siempre estaban organizadas porque no las organizaba deliberada y sistemáticamente, al igual que un encargado de mantenimiento necesita una colección de herramientas para realizar sus diversos trabajos. Los pastores, estudiantes, profesores y eruditos necesitan bibliotecas teológicas personales para realizar su trabajo. Supongamos que está preparando una serie de sermones o un trabajo de investigación o una conferencia, un artículo o un libro sobre el cielo. Lo ideal sería que al principio de su investigación evaluara qué recursos relevantes sobre el cielo tiene actualmente en su biblioteca personal. Pero ¿cómo puede hacerlo de manera eficiente si su biblioteca no está organizada? Es posible que tenga recursos sobre el cielo en una variedad de lugares, libros enteros sobre el cielo, porciones de libros, como capítulos de teología sistemáticas o Festschriften u otros libros temáticos. Puede haber artículos MP3, entradas de blog, etc. Muchas personas no han organizado su biblioteca y no son capaces de tomarse el tiempo de buscar en su biblioteca para encontrar todo lo que tienen que es relevante para un tema determinado. Si eso lo describe, entonces es usted semejante a Bob el contratista. A veces no encuentra las herramientas que necesita y entonces pierde tiempo buscándolas y pierde más tiempo y dinero comprando o pidiendo prestado los repuestos o se conforma con herramientas inferiores para hacer el trabajo. Organizar su biblioteca teológica personal le permite funcionar de forma más eficiente y productiva. He aquí una manera de organizar su biblioteca teológica personal. Pocas personas estarían en desacuerdo con que es prudente organizar su biblioteca. La pregunta es ¿cómo? Las bibliotecas personales de hoy en día pueden ser más complejas que las de hace unas décadas, ya que podemos tener libros y artículos impresos, libros electrónicos en plataformas como el software bíblico Logos, PDFs, documentos de Word, libros Kindle, ebooks, audiolibros, MP3, videos, entradas de blog y demás. ¿Cómo organiza sus recursos para que sean accesibles de manera más eficiente? Hay muchas maneras de organizar su biblioteca, pero permítame que me tome un momento para compartir lo que yo hago. No creo que sea la única manera de hacerlo, pero durante los últimos 7 años, este sistema me ha funcionado muy bien. Mi centro de organización se llama Zotero. Es una herramienta gratuita y fácil de usar que le ayuda a recopilar, organizar, citar y compartir sus recursos de investigación. Puede aprender más sobre ella en sotero.org y en un artículo que escribí en 2010 y que puedes encontrar en línea llamado Why You Should Organize Your Personal Theological Library and I Way How. Tanto si usa Zotero como cualquier otra cosa, utilizará su biblioteca teológica personal de forma más eficiente si racionaliza cada recurso electrónico e impreso que poseas en una base de datos que los almacene de forma fácil de encontrar. Actualmente tengo unos 28,000 artículos en mi biblioteca teológica personal y solo unos 1,300 de ellos son libros impresos. La gran mayoría se hallan en el software bíblico Logos o PDFs, y los he organizado en carpetas en Zotero, que son similares a las listas de reproducción en iTunes, así que coloco algunos recursos en múltiples carpetas para tener una idea de cómo podría organizarse por temas. Mire los índices temáticos en thegospelcollation.org y desiringgoods.org. Es útil para obtener ideas sobre cómo organizar sus categorías. Yo organizo mi biblioteca en 5 grandes categorías con muchas subcategorías. Aquí están las 5 amplias. Exégesis y teología bíblica, y algunas de mis subcategorías incluyen carpetas para cada capítulo del Nuevo Testamento. Teología histórica. Otros principalmente recursos no teológicos, teología práctica, teología sistemática. Los libros impresos los ordeno en mis estanterías en orden alfabético por autor, en el mismo orden en que aparecerían en una bibliografía. De nuevo, usted puede ver el artículo para más detalles. Mi punto principal aquí es que es sabio organizar su biblioteca para que pueda investigar eficientemente. El método de organización que utilice es simplemente una herramienta, un medio para un fin, y el fin es glorificar a Dios como buenos administradores de su variada gracia. Al final de cada unidad, recomendaré algunos recursos para el estudio posterior. Los recursos para esta unidad se aplican en todo el curso de exégesis del Nuevo Testamento. David Alan Black y David Dockery editaron Interpreting the New Testament, Essays on Methods and Issues 2001, y hay unas 550 páginas de referencia e incluye capítulos sobre la mayoría de los 12 pasos que abordamos en este curso. Craig Blomberg escribió un libro con Jennifer Fouts Markley, An Handbook of New Testament Exegesis, y este es de 2010.
Si tuviera que elegir un solo libro de texto para este curso, este sería el libro. Es probablemente la introducción más útil al exégesis del Nuevo Testamento. Expone el proceso exegético en 10 pasos: crítica textual, traducción y traducciones, contexto histórico-cultural, contexto literario, estudio de las palabras, gramática, problemas interpretativos, esquemas, teología y aplicación. Larry Bock y Bryce Finning editaron Interpreting the New Testament Text, Introduction to the Art and Science of Exegesis, 2006. En él se repasan la mayoría de los 12 pasos que abordamos en este curso a lo largo de más de 300 páginas y luego se incluyen otras 150 páginas de ejemplos detallados. Andrew Cameron y Brian Rosner editaron The Trials of Theology Becoming a Proven Worker in a Dangerous Business, 2010. La primera parte extrae escrito de 6 voces del pasado: Agustín, Lutero, Spurgeon, Warfield, Bonhoeffer y C.S. Lewis, y luego la segunda parte incluye voces actuales y lo más destacado es el capítulo de D.A. Carson, The Trials of Biblical Studies. El ensayo de Carson reflexiona sobre 5 ámbitos interrelacionados que los estudiantes de estudios bíblicos deben abordar: 4 formas de integración, cómo nos separa el estudio bíblico técnico y el devocional, y luego las tentaciones polares con respecto al trabajo, 5 facetas del orgullo, presiones para manipular las escrituras, y luego 3 prioridades con respecto a la escritura. Y lo que une a todo esto es la humildad. Entonces, Don Carson escribió un artículo acercándose a la Biblia, esto es en 1994. Ver especialmente la segunda mitad del artículo bajo el título "Cómo interpretar la Biblia". Carson es el autor de la New Testament Commentary Survey. La 7ª edición es de 2013. Estoy seguro de que habrá más en los próximos años y Carson aconseja astutamente cuáles son los mejores recursos del Nuevo Testamento disponibles. David Cortu, Urban Legends of the New Testament, 40 Common Misconceptions, 2015. En este libro, mi amigo Dave desmiente 40 leyendas urbanas como que no había sitio en la posada, o que Jesús murió a los 33 años, o que el infierno se refería a un vertedero del siglo I cerca de Jerusalén, o que las mujeres no deben llevar joyas. Dave utiliza hábilmente las herramientas exegéticas adecuadas para cada trabajo. A veces utiliza la crítica textual o la gramática, o el contexto literario, o el contexto histórico-cultural. Y este libro está bien documentado y es una delicia leerlo. Scott Duvall y Danny Hayes, Grabbing God's Words, A Hands-on Approach to Reading, Interpreting and Applying the Bible, 2012. Esta es una buena introducción a nivel universitario que cubre la mayoría de los 12 pasos que abordamos en este curso. John Dyer, los mejores comentarios, reseñas y calificaciones de obras cristianas bíblicas, teológicas y prácticas. Este es el sitio web, bestcommentaries.com. Así pues, John Dyer, que tiene una maestría en el Seminario Teológico de Dallas, comenzó este sitio web en 2008 y lo he estado usando desde entonces. Cuando la gente me pide que les recomiende los mejores comentarios sobre un determinado libro de la Biblia, suelo dirigirles a ese sitio en mi respuesta. Dyer es un desarrollador web que ha pensado mucho en la tecnología. Escribió un libro con Kriegel en 2011 titulado Del jardín a la ciudad, el poder redentor y corruptor de la tecnología, y pone sus conocimientos al servicio de este sitio web. Utiliza un algoritmo de puntuación para los comentarios que tiene en cuenta cómo los califican otros estudiosos como Don Carson. A continuación, Gordon Fee, New Testament Exegesis, A Handbook for Students and Pastors, 2002. Si tuviera que elegir 2 libros de texto para este curso, este sería el segundo. El libro de Blomberg tiene una ligera ventaja porque es más fácil de usar y está más actualizado. Fee pone metodológicamente 15 pasos para el exégesis, principalmente para ayudar a los estudiantes a escribir trabajos de investigación. George Guthrie y Scott Duvall, Biblical Greek Exegesis, A Grading Approach to Learning Intermediate and Advanced Greek, 1998. La segunda mitad del libro se titula El método exegético y recorre 12 pasos de exégesis que se solapan con la mayoría de los pasos de este curso de exégesis del Nuevo Testamento. Andreas Kostenberger y Richard Patterson, Invitation to Biblical Interpretation, Exploring the Hermeneutical Triad of Story, Literature and Theology, 2011. Casi 900 páginas introducen a fondo a los estudiantes en la hermenéutica. Y en 2015, Kriegel lanzó una versión aún más accesible de este libro que tiene la mitad de tamaño, For the Love of God's Word, An Introduction to the Biblical Interpretation. Y luego hay un artículo que escribí llamado D.A. Carson Theological Method para Scottish Bulletin of Evangelical Theology, 2011. Y como expliqué en el segmento anterior, ¿cómo se interrelaciona las exégesis y la teología? Sigo el método teológico de Don Carson en este curso de exégesis del Nuevo Testamento. Primero escribí este artículo como un trabajo para un curso de doctorado llamado Prolegómenos.
con Kevin Van Hosser en Trinity Evangelical Divinity School y me propuse revisar el trabajo para publicarlo unos 5 años después y seguramente leer cuidadosamente todo lo que Don Carson ha publicado, y por la gracia de Dios eso es lo que hice. También le pedí a Don que lo leyera y me diera su opinión y me dio el visto bueno. Otro libro aquí, Grant Osborne, The Hermeneutical Spiral and Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation, 2006. Este libro introduce a los estudiantes a la hermenéutica. Grant fue uno de mis profesores en Trinity, y aunque difiero con él en algunas cuestiones teológicas, como por ejemplo que sostiene el arminianismo y el igualitarismo, lo aprecio y respeto y me he beneficiado inmensamente de este libro. Otro, Robert Plummer, 40 Questions About Interpreting the Bible, 2010. Rob es un maestro y en este libro introduce a los lectores a la hermenéutica de forma clara y accesible. Tom Schreiner, Interpreting the Pauline Epistles, 2011. Este es básicamente un manual de exégesis del Nuevo Testamento que se centra específicamente en las epístolas de Pablo. Es excepcional. Como expliqué en un segmento anterior, 12 pasos para la exégesis y la teología. He dividido el proceso exegético y teológico en 12 pasos para este curso. El primer paso es género, establecer reglas para interpretar el estilo literario de un pasaje. Género se refiere a los estilos de la literatura. Comienzo con el género en lugar de la crítica textual. Muchos exégetas comienzan sus pasos de exégesis con la crítica textual, es decir, estableciendo la redacción original del texto. Muchos manuales de exégesis del Antiguo y del Nuevo Testamento, quizá la mayoría, hacen de la crítica textual el primer paso. La crítica textual es un punto de partida lógico. Hay que asegurarse de que se trabaja con el texto correcto antes de poder analizarlo. Creo que tiene más sentido empezar por el género porque es el primer paso que damos intuitivamente cuando leemos algo. Por ejemplo, cuando recibe el correo de su buzón, lo clasifica intuitivamente según el género antes de leerlo. Anuncios que probablemente tirará a la basura inmediatamente, facturas, cartas personales, etc. O cuando lee un correo electrónico o un mensaje de texto de un amigo o familiar cercano, usted sabe antes de empezar a leer la carta o el mensaje que difiere de una sentencia del Tribunal Supremo o de una editorial de un periódico o de una obra de Shakespeare o de un poema romántico, o de una novela de Harry Potter, o de un artículo de una revista académica. Lo mismo ocurre con partes del Nuevo Testamento. Antes incluso de comenzar el proceso de crítica textual, del que hablaremos en el segundo paso, ya se tiene una idea del tipo de género en el que se encuentra, ya sea un evangelio, o una narración como Hechos, o una epístola, o algo apocalíptico. Otra razón por la que creo que vale la pena empezar por el género es que lo encuentro mucho más interesante que la crítica textual. Me parece que es como dejar escapar el aire de los neumáticos para empezar un viaje exegético hablando de la crítica textual, pero tal vez sea solo yo. Antes de establecer reglas específicas para la interpretación de los diversos estilos de literatura en el Nuevo Testamento, debemos establecer algunos principios generales para interpretar cualquiera de los estilos de literatura. Los términos técnicos para esto son hermenéutica general y hermenéutica especial. La hermenéutica especial se refiere a varios géneros, mientras que la hermenéutica general se refiere a todos los géneros. Rob Plummer sugiere 10 principios en su libro 40 preguntas sobre la interpretación de la Biblia, y tomaré prestado sus títulos en esta lista de 10. Número 1. Acérquese a la Biblia en oración. Usted no es omnisciente. Solo Dios lo es, y el pecado impregna todo su ser, incluyendo su mente, su voluntad y sus emociones. Necesita la ayuda de Dios para quitarse la ceguera relacionada con sus capacidades finitas y con su pecado. Debería tener el hábito de pedir directamente a Dios que ilumine su mente a través del Espíritu Santo y luego mantener una postura de oración que dependa del Espíritu de Dios mientras lee. Esto no significa que usted no debería utilizar su cerebro adecuadamente cuando entre en el mundo del estudio de la Biblia, ni mucho menos. Considere lo que Pablo le escribe a Timoteo, esto es 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es una lógica asombrosa.
¿Cuál es la razón por la que Timoteo debe pensar cuidadosamente en lo que Pablo escribe? La razón es que el Señor le permitirá a Timoteo entender. Así es como funciona el estudio de la Biblia. Uno da todo lo que tiene, se esfuerza por entender, usa las herramientas de exégesis que estamos aprendiendo a usar en este curso, y mientras hace eso depende del Señor para que le dé entendimiento. En un segmento anterior respondimos a la pregunta, ¿qué es más valioso? ¿10 minutos de oración o 10 horas de estudio? Esa no es la mejor pregunta. ¿Por qué no estudiar durante 10 horas de rodillas? Es muy importante no separar la doctrina de la devoción, van juntas. Número 2. Leer la Biblia como un libro que apunta a Jesús. Desgranamos esto en la unidad 10 sobre teología bíblica. Número 3. Que la Escritura interprete la Escritura. Sigue este silogismo. Premisa mayor. Dios es totalmente veraz, sin errores e incapaz de equivocarse. Premisa menor. La Biblia es inspirada por Dios. Conclusión. Por lo tanto, la Biblia es enteramente veraz, sin errores e incapaz de equivocarse. Eso significa que la Biblia no se contradice. Un principio sólido es que debemos interpretar los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. No debemos centrarnos en un solo texto e interpretarlo sin referencia al resto de la Biblia. Eso es lo que hacen los herejes. Por ejemplo, no estoy 100% seguro de a qué se refiere ser bautizado en nombre de los muertos en 1 Corintios 15:29, pero basándome en otras escrituras, puedo descartar lo que ciertamente no significa. Debemos interpretar lo poco claro a la luz de lo que es más claro. Cuarto principio, meditar en la Biblia. Piense profundamente durante un periodo de tiempo sin distracciones en lo que lee, ya sea una palabra, una frase, una oración, un párrafo, un salmo, una historia, un libro entero, o como un tema de un pasaje se conecta con otros pasajes. Haga de su mente una olla de barro y deje que la Biblia se asiente en ella, dele tiempo. Una de las mejores maneras de hacerlo es memorizar la Biblia, ya sea en pequeñas o grandes porciones. Por ejemplo, he pasado los últimos 16 meses memorizando Primera de Corintios. La lectura en voz alta de Primera de Corintios lleva unos 60 minutos. Tardé unos 14 meses y medio en memorizar toda la epístola y desde entonces la recito una vez cada mañana. Pienso seguir haciéndolo durante varios meses más para afianzarlo. Quiero llevar el texto en la sangre. Durante los últimos 16 meses he dedicado un estimado de 45 a 75 minutos cada mañana a memorizar la epístola y ha sido un tiempo bien empleado. Es una muy buena inversión. Memorizar la Biblia lo obliga a meditar el texto frase por frase. Le ayuda a pensar en el tono del texto, le ayuda a trazar el argumento, le ayuda a ver las conexiones lingüísticas y temáticas. Un quinto principio. Acérquese a la Biblia con fe y obediencia. La Biblia es un libro como ningún otro. No es un libro de filosofía para criticar. La escribió Dios. Es un libro inspirado por Dios, por lo que tiene la autoridad de Dios mismo. Es la autoridad final, última y suprema. Usted debe acercarse a la Biblia en consecuencia, creerla y obedecerla por la gracia de Dios. Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sexto principio. Tome nota del género bíblico que está leyendo. Lo estudiaremos en el resto de los segmentos de esta unidad. Séptimo principio. Ser consciente de las cuestiones de fondo histórico-cultural. Lo trabajaremos en la unidad 7 sobre el contexto histórico-cultural. Octavo principio. Prestar atención al contexto, y lo abordaremos en la unidad 8 sobre el contexto literario. Principio 9. Lea la Biblia en comunidad. No sea un llanero solitario. Si usted es cristiano, entonces es parte del cuerpo de Cristo, y hay otros miembros en el cuerpo que tienen dones que usted no tiene. Dios diseñó el cuerpo para que funcione en conjunto, así que estudien la Biblia juntos. Esta es una de las razones por las que la predicación es tan especial. La iglesia se reúne para escuchar juntos la palabra del Señor. Otra cosa, no es la primera persona que trata de entender la Biblia. Miles de cristianos mucho más inteligentes que usted han estado haciendo esto durante unos 2000 años. Y el Espíritu Santo también les ayudaba. Entonces, ¿cree que sería prudente considerar lo que escribieron algunos de los exégetas y teólogos más significativos? Hablaremos más de eso en la unidad 11 sobre teología histórica. Y luego, un décimo principio. Comience, y yo añadiría y continúe fielmente, el camino de convertirse en un intérprete más fiel. No se desanime por no entender todo lo que hay en la Biblia. Nunca lo hará. Pero
Aunque nunca entenderá la Biblia de forma exhaustiva, se le puede entender de verdad. Puede crecer en su conocimiento y puede entenderla cada vez mejor, al igual que aprender un oficio o destacar en un deporte o afición. Leer bien la Biblia es una habilidad que requiere tiempo. Empiece poco a poco y póngase metas manejables. Continúe con ello cada día y verá lo que Dios hará. La interpretación de las figuras retóricas forma parte de la hermenéutica general. Vea el segmento anterior para saber en qué consiste. Los segmentos que siguen a este abordarán la hermenéutica especial, es decir, las reglas para interpretar géneros específicos. ¿Cómo debemos interpretar las figuras del lenguaje? Respuesta corta: no literalmente, sino de acuerdo con lo que el autor o el orador pretendía comunicar. En otras palabras, si entro en la habitación con una pequeña mochila y digo mi mochila pesa 1 tonelada, no hay que interpretarlo literalmente. Es evidente que la mochila no pesa 2000 libras. Debo interpretar mis palabras de acuerdo con lo que pretendía comunicar. Mi mochila pesa mucho. He utilizado una figura retórica que se llama hipérbole. Aquí hay 8 ejemplos de figuras retóricas. Una de ellas es las endiadis. Esto es sustituir dos términos coordinados por una sola idea, y uno modifica al otro. He aquí un ejemplo en Filipenses 2:17, en la Nueva Versión Internacional: el sacrificio y servicio que proceden de su fe. La BLP lo suaviza a ofrenda sacrificial en favor de vuestra fe. Otra figura retórica es la hipérbole. Se trata de exagerar para enfatizar sin la intención de ser literal o de engañar. Mateo 23:24 dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso es hipérbole. Luego, el merismo sustituye el todo por dos partes constantes, así: el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, o yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, Apocalipsis 21, dos partes contrastantes para el todo. Otra es la metonimia, sustituir una palabra o cosa por otra, normalmente para una asociación mental estrecha. Romanos 3 dice, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Se refiere a los gentiles. Eso es metonimia. O bien, comeréis este pan y beberéis esta copa. 1 Corintios 11:26. Esta copa no se refiere a la copa en sí, es el líquido de la copa, eso es lo que se bebe, eso es metonimia. Otra figura retórica es la personificación, que representa una cosa, cualidad o idea como una persona, como en 1 Corintios 15. ¿O dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una personificación de la muerte. Otra es la sinécdoque, sustituir una parte del todo o el todo por una parte. Lucas 2 dice, todo el mundo fuese empadronado. La NBI suaviza eso a que se levantará un censo en todo el imperio romano, o aquí está Romanos 1. Al judío primeramente y también al griego. La NBI dice, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Otra figura retórica es el símil, una comparación explícita que utiliza como o semejante a. Toda carne es como hierba, 1 de Pedro 1:24. La metáfora es una comparación implícita sin como o semejante a. Isaías 40 dice, toda carne es hierba. He dejado la metáfora para el final porque voy a dedicar un poco más de tiempo a ilustrar esta. Probablemente usted utilice metáforas todo el tiempo. Por ejemplo, puede decir, LeBron James es un tren de carga. Obviamente no quiero decir que el jugador de baloncesto LeBron James sea literalmente un tren de mercancías. Me refiero a que cuando conduce por la pista en un partido de baloncesto es tan grande y fuerte que interponerse en su camino es como ponerse delante de un tren de mercancías. Una metáfora consta de 3 partes: el tema o el elemento que ilustra la imagen en sí, y el punto de similitud o comparación. A veces uno o dos de los 3 componentes pueden ser implícitos en lugar de explícitos. Volvamos a la frase, LeBron James es un tren de carga. El elemento es LeBron James. La imagen es un tren de carga. ¿Cuál es el punto de similitud? No querrá estar delante de ninguno de los dos cuando vengan hacia ti a toda velocidad. Probemos con otra. Herodes es un zorro. Así que el elemento es Herodes. La imagen es zorro. ¿Y cuál es el punto de similitud? ¿4 patas?
¿Rojo? ¿Peludo? No. Astuto. Herodes y el zorro son astutos. Una advertencia aquí. Hablar del punto de similitud de esta manera puede ser engañoso. Herodes es un zorro y Herodes es astuto. No son afirmaciones idénticas. No se puede sustituir astuto por zorro y mantener un significado equivalente con las mismas connotaciones. Una metáfora comunica de forma distinta, pero desglosa los componentes de esta manera en una forma útil de analizarla. Intentemos hacer esto para una metáfora extendida en Romanos 11, 16 al 24. Leamos el texto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Intentemos desplegar esta metáfora ampliada en una tabla. No voy a dedicar tiempo aquí a argumentar porque entiendo la metáfora ampliada de esta manera. Lo hago en mi libro de la tipología, la doxología. Simplemente lo comparto para ilustrar cómo funcionan las metáforas. Así que tiene el tema, el primer tema aquí, un olivo cultivado. El tema entonces es el pueblo de Dios, punto de similitud, organismo vivo. Luego hay un arboricultor, eso se refiere a Dios. El punto de similitud, entonces, es el cultivo hábil. Otra imagen es la raíz del olivo. Son los patriarcas de Israel como receptores y transmisores de las promesas de la alianza de Dios. Punto de similitud, medios básicos de apoyo y alimentación. Otra imagen, ramas naturales, israelitas, extensión natural del organismo vivo. Ramas naturales rotas, israelitas no cristianos desconectados del organismo vivo. Brote de olivo silvestre de un olivo no cultivado. Son los gentiles, no relacionados naturalmente con el organismo vivo. Y luego brote de olivo silvestre. Gentiles cristianos, una extensión adherida al organismo vivo. ¿De qué género son los evangelios? Aquí voy a adaptar lo que Don Carson y Doug Moo escriben en su libro Introducing the New Testament, a Short Guide to Its History and Message, y he abreviado esta versión más corta. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento no llama evangelio a ninguno de estos 4 relatos del ministerio de Jesús. En el Nuevo Testamento, evangelio y el verbo relacionado, predicar el evangelio, se refieren al mensaje del acto salvador de Dios en su Hijo. ¿Por qué llamamos a estos 4 libros los evangelios? Porque la iglesia primitiva añadió el título de Evangelio a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 títulos subrayan que hay un solo evangelio, no es el evangelio de Mateo, sino el único evangelio según la versión de Mateo y de Marcos, Lucas y Juan. Por lo que sabemos, estos son los primeros libros de la historia que llevan el título de evangelio así. ¿Qué estilo de literatura tienen los evangelios? Es importante aclarar esto, porque de lo contrario no podremos interpretar los evangelios con precisión. El hecho de que Jesús caminara sobre las aguas significará una cosa para los que consideran que los evangelios son historia pura y dura, y otra muy distinta para los que lo consideran un mito. La sugerencia más popular y defendible es que los evangelios son biografías. Es cierto que son bastante diferentes de la biografía moderna estándar. Carecen de relatos sobre el desarrollo y la educación de la infancia de Jesús, su carácter y sus motivaciones, y de precisión cronológica. Pero las antiguas biografías grecorromanas tampoco contenían siempre esas características. Pero los evangelios tampoco son exactamente como las antiguas biografías grecorromanas. Por ejemplo, los autores no se identifican por su nombre y los evangelios combinan de forma única la enseñanza y la acción en escritos orientados a la predicación.
Lo sorprendente de los evangelios es que se centran en una semana de la vida de Jesús, la última semana de su vida hasta su muerte en la cruz. Todo apunta a esa semana y los evangelios dedican aproximadamente un tercio de sus palabras a esa semana final. Mateo 21 al 28 ocupa un tercio del libro, Marcos 11 al 16 un tercio del libro, Lucas 19 al 24 un cuarto del libro y Juan 12 al 20 casi la mitad del libro. Y Juan 13 al 19 está dedicado a un día, es decir, un tercio del libro a un día. 29 de los 89 capítulos de los evangelios, es decir, un tercio de los evangelios, están dedicados a la última semana de Jesús. El corazón de la Biblia son los evangelios, y el corazón de los evangelios es la obra sacrificial y redentora de Cristo. Los evangelios son esencialmente una narración de la pasión con extensas introducciones. Así son los evangelios. ¿Qué género es Hechos? Carson y Moo escriben, Hechos es un viaje relámpago por 3 décadas de la historia de la Iglesia. El relato pasa de Jerusalén a Judea, Samaria, Siria, Chipre, muchas ciudades de Asia Menor, Macedonia, Grecia y finalmente Roma. Es testigo de todo, desde la predicación y los milagros hasta las fugas de las cárceles y los naufragios. 2 hombres en particular dominan la historia, Pedro, destacado en los capítulos 1 al 12, y Pablo, destacado en los capítulos 3 al 28. ¿Qué estilo de literatura es Hechos? Pertenece junto con el Evangelio de Lucas al segundo volumen de la historia de los inicios del cristianismo. La palabra Hechos designaba un tipo de escrito reconocido en el mundo antiguo, libros que describían las grandes hazañas de personas o ciudades. Dado que los hechos narran los acontecimientos fundacionales de la iglesia y atribuyen la mayoría de ellos a los apóstoles, el título no es inapropiado. Sin embargo, a juzgar por el énfasis del propio Lucas, es posible que prefiera un título como Los Hechos del Espíritu Santo o Lo que Jesús siguió haciendo y enseñando. Véase Hechos 1:1. En cualquier caso, Hechos no era el nombre de un estilo técnico de literatura. La mayoría de los estudiosos coinciden en que el estilo literario de Hechos es historia en contraste con el Evangelio de Lucas, que es biografía. ¿Cómo se relacionan los Evangelios y los Hechos? ¿Cómo se relacionan estos 5 primeros libros del Nuevo Testamento? En primer lugar, cada uno de ellos ha sido inspirado por Dios y, por tanto, no se contradice. Se complementan y armonizan, pero hay 2 relaciones específicas que son especialmente importantes. Primero, Mateo, Marcos y Lucas. Los estudiosos se refieren a los 3 primeros evangelios como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa visión en conjunto porque son muy similares en 3 aspectos: estructura, contenido y tono. Y una segunda relación que es importante aquí es la de Lucas y Hechos. Los prólogos de Lucas y Hechos no dejan lugar a dudas de que existe una relación. Cada uno se dirige al mismo hombre, Teófilo, y el libro anterior, de Hechos 1:1, es sin duda el Evangelio de Lucas. Algunos insisten en que Lucas y Hechos forman un solo libro y lo llaman Lucas Hechos, que se dividió en 2 volúmenes porque un solo rollo de papiro no podía contener ambos. Por un lado, prácticamente todos los estudiosos coinciden hoy en que la misma persona escribió ambos libros, y la mayoría también encuentra un grado considerable de unidad en sus temas. Ambos libros muestran cómo Dios ha actuado en la historia para cumplir su promesa a Israel de crear un cuerpo mundial de creyentes formado por judíos y gentiles. La concentración en Jerusalén, tanto en Lucas como en Hechos, transmite este movimiento. El Evangelio de Lucas destaca especialmente el movimiento hacia Jerusalén, mientras que Hechos describe un movimiento de alejamiento de Jerusalén. Otros temas compartidos son la salvación, la actividad del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Todo ello muestra la unidad. Pero por otro lado, el estilo literario del Evangelio de Lucas es biográfico, pero Hechos es histórico. Por lo tanto, es probable que debamos considerar que Lucas y Hechos son 2 libros distintos que están en estrecha relación entre sí, aunque es casi seguro que Lucas tiene en mente ambos libros cuando empieza a escribir. Deberíamos considerar cada uno por separado en lo que respecta a la cuestión del estilo literario, la estructura, la finalidad y hasta cierto punto la teología. ¿De qué género son los evangelios?
Aquí voy a adaptar lo que Don Carson y Doug Moo escriben en su libro Introducing the New Testament, A Short Guide to Its History and Message, y he abreviado esta versión más corta. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento no llama evangelio a ninguno de estos 4 relatos del ministerio de Jesús. En el Nuevo Testamento, evangelio y el verbo relacionado, predicar el evangelio, se refieren al mensaje del acto salvador de Dios en su Hijo. ¿Por qué llamamos a estos 4 libros los evangelios? Porque la iglesia primitiva añadió el título de Evangelio a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 títulos subrayan que hay un solo evangelio. No es el evangelio de Mateo, sino el único evangelio según la versión de Mateo y de Marcos, Lucas y Juan. Por lo que sabemos, estos son los primeros libros de la historia que llevan el título de evangelio así. ¿Qué estilo de literatura tienen los evangelios? Es importante aclarar esto, porque de lo contrario no podremos interpretar los evangelios con precisión. El hecho de que Jesús caminara sobre las aguas significará una cosa para los que consideran que los evangelios son historia pura y dura, y otra muy distinta para los que lo consideran un mito. La sugerencia más popular y defendible es que los evangelios son biografías. Es cierto que son bastante diferentes de la biografía moderna estándar. Carecen de relatos sobre el desarrollo y la educación de la infancia de Jesús, su carácter y sus motivaciones, y de precisión cronológica. Pero las antiguas biografías grecorromanas tampoco contenían siempre esas características. Pero los evangelios tampoco son exactamente como las antiguas biografías grecorromanas. Por ejemplo, los autores no se identifican por su nombre, y los evangelios combinan de forma única la enseñanza y la acción en escritos orientados a la predicación. Lo sorprendente de los evangelios es que se centran en una semana de la vida de Jesús, la última semana de su vida hasta su muerte en la cruz. Todo apunta a esa semana, y los evangelios dedican aproximadamente un tercio de sus palabras a esa semana final. Mateo 21 al 28 ocupa un tercio del libro, Marcos 11 al 16 un tercio del libro, Lucas 19 al 24 un cuarto del libro, y Juan 12 al 20 casi la mitad del libro. Y Juan 13 al 19 está dedicado a un día, es decir, un tercio del libro a un día. 29 de los 89 capítulos de los evangelios, es decir, un tercio de los evangelios, están dedicados a la última semana de Jesús. El corazón de la Biblia son los evangelios, y el corazón de los evangelios es la obra sacrificial y redentora de Cristo. Los evangelios son esencialmente una narración de la pasión con extensas introducciones. Así son los evangelios. ¿Qué género es Hechos? Carson y Moo escriben: Hechos es un viaje relámpago por 3 décadas de la historia de la Iglesia. El relato pasa de Jerusalén a Judea, Samaria, Siria, Chipre, muchas ciudades de Asia Menor, Macedonia, Grecia y finalmente Roma. Es testigo de todo, desde la predicación y los milagros hasta las fugas de las cárceles y los naufragios. 2 hombres en particular dominan la historia: Pedro, destacado en los capítulos 1 al 12, y Pablo, destacado en los capítulos 3 al 28. ¿Qué estilo de literatura es Hechos? Pertenece, junto con el Evangelio de Lucas, al segundo volumen de la historia de los inicios del cristianismo. La palabra hechos designaba un tipo de escrito reconocido en el mundo antiguo, libros que describían las grandes hazañas de personas o ciudades. Dado que los hechos narran los acontecimientos fundacionales de la iglesia y atribuyen la mayoría de ellos a los apóstoles, el título no es inapropiado. Sin embargo, a juzgar por el énfasis del propio Lucas, es posible que prefiera un título como Los Hechos del Espíritu Santo o Lo que Jesús siguió haciendo y enseñando. Véase Hechos 1:1. En cualquier caso, Hechos no era el nombre de un estilo técnico de literatura. La mayoría de los estudiosos coinciden en que el estilo literario de Hechos es historia, en contraste con el Evangelio de Lucas, que es biografía. ¿Cómo se relacionan los Evangelios y los Hechos? ¿Cómo se relacionan estos 5 primeros libros del Nuevo Testamento? En primer lugar, cada uno de ellos ha sido inspirado por Dios y, por tanto, no se contradice. Se complementan y armonizan, pero hay 2 relaciones específicas que son especialmente importantes. Primero, Mateo, Marcos y Lucas. Los estudiosos se refieren a los 3 primeros evangelios como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa visión en conjunto porque son muy similares en 3 aspectos: estructura, contenido y tono. Y una segunda relación que es importante aquí es la de Lucas y Hechos.
Los prólogos de Lucas y Hechos no dejan lugar a dudas de que existe una relación. Cada uno se dirige al mismo hombre, Teófilo, y el libro anterior, de Hechos 1:1, es sin duda el Evangelio de Lucas. Algunos insisten en que Lucas y Hechos forman un solo libro y lo llaman Lucas Hechos, que se dividió en 2 volúmenes porque un solo rollo de papiro no podía contener ambos. Por un lado, prácticamente todos los estudiosos coinciden hoy en que la misma persona escribió ambos libros, y la mayoría también encuentra un grado considerable de unidad en sus temas. Ambos libros muestran cómo Dios ha actuado en la historia para cumplir su promesa a Israel de crear un cuerpo mundial de creyentes formado por judíos y gentiles. La concentración en Jerusalén, tanto en Lucas como en Hechos, transmite este movimiento. El Evangelio de Lucas destaca especialmente el movimiento hacia Jerusalén, mientras que Hechos describe un movimiento de alejamiento de Jerusalén. Otros temas compartidos son la salvación, la actividad del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Todo ello muestra la unidad. Pero por otro lado, el estilo literario del Evangelio de Lucas es biográfico, pero Hechos es histórico. Por lo tanto, es probable que debamos considerar que Lucas y Hechos son 2 libros distintos que están en estrecha relación entre sí, aunque es casi seguro que Lucas tiene en mente ambos libros cuando empieza a escribir. Deberíamos considerar cada uno por separado en lo que respecta a la cuestión del estilo literario, la estructura, la finalidad y hasta cierto punto la teología. ¿Cuáles son algunos principios para interpretar los evangelios y los hechos? He aquí 9 principios. Número 1. Interpretar los evangelios y los hechos como historia. Se puede centrar tanto la atención en las características literarias y teológicas y en los propósitos de estos 5 libros que se puede minimizar o ignorar que los acontecimientos que relatan estos libros realmente tuvieron lugar. Esto está a un paso de la posición poco ortodoxa de que los relatos son mitos. Es cierto que los evangelios y los hechos no se leen como libros de historia modernos, pero si usted es un lector comprensivo, eso no debería molestarle. Los propios autores pretendían que la gente leyera lo que escribieron como historia real. Hoy en día tenemos un estándar diferente para la escritura de la historia. Exigimos mayor precisión, pero los evangelios y los hechos de los apóstoles relatan fielmente hechos reales que sucedieron. Los autores de los evangelios y de los hechos son, a la vez, historiadores y teólogos. La historia y la teología están inseparablemente unidas. Las cuestiones históricas son importantes para la fe cristiana. Segundo principio, discernir por qué los evangelios y los hechos relatan los acontecimientos de la forma en que lo hacen. Toda la historia es selectiva. Si usted y yo asistiéramos juntos a un evento, por ejemplo, un partido de fútbol, y después escribiéramos cada uno un resumen veraz de 500 palabras del partido en Facebook, ¿cree que nuestros relatos serían idénticos? Probablemente no. Eso es porque cuando uno cuenta la historia siempre tiene su propia perspectiva, un sesgo, una narración que quiere transmitir. Es imposible decirlo todo. Hay que seleccionar los detalles que se incluyen y los que se excluyen. Así que cuando lea los evangelios y los hechos, trate de discernir por qué incluyen los detalles que incluyen de la manera en que lo hacen. ¿Qué está tratando de hacer el autor? Tercer principio. Cuando lea un pasaje de los evangelios que tenga un pasaje o pasajes paralelos, compárelo con los otros evangelios para notar las diferencias y similitudes. A veces esto puede ayudar a discernir lo que el autor de un evangelio está enfatizando. Cuarto principio. Destacar los comentarios editoriales del autor. Son importantes. Cuando un autor está contando una historia, sus comentarios son significativos. Por ejemplo, la versión castellana pone esta línea entre paréntesis en Marcos 7:19, declarando así limpios todos los alimentos. Es una línea muy importante. Principio 5. Discernir si el autor considera que un personaje es alguien a quien hay que imitar. Los narradores indican a los lectores, tanto directa como indirectamente, si el personaje que describen es digno de confianza y ejemplar. Preste especial atención a las palabras que dice un personaje en una historia. Sexto principio. Distinguir entre descripción y prescripción. Hay una gran diferencia entre este evento ocurrió, que es situacional o descriptivo, y debemos hacer esto hoy, que es normativo o prescriptivo. El hecho de que los evangelios o los hechos cuenten una historia sobre un evento no significa que debamos repetir ese evento hoy. Antes de aplicar el evangelio y los hechos a la actualidad, hay que ubicar dónde encajan los eventos en la historia de la salvación y reflexionar sobre la naturaleza y el propósito de la historia, así como Don Carson lo expresa para la lectura de los evangelios. Dice,
Manejar los evangelios con sensibilidad significa, entre otras cosas, que no podemos tratar la llegada de los primeros discípulos a la fe cristiana plena exactamente como la llegada a la fe de la gente de hoy. En el caso de los primeros discípulos, para llegar a la fe cristiana plena, tuvieron que esperar hasta el siguiente gran acontecimiento redentor histórico, la cruz y la resurrección del Señor Jesús. Por lo tanto, sus pasos en la fe nunca pueden ser exactamente como los nuestros, ya que nosotros miramos hacia atrás y vemos esos acontecimientos mientras ellos tuvieron que esperarlos. Eso significa que nunca debemos enseñar y predicar a partir de los evangelios como si estuvieran escritos simplemente para proporcionar perfiles psicológicos en el discipulado, o como si fueran manuales ejemplares de cómo hacer X para la vida cristiana, aunque ciertamente proporcionan materiales ricos para tales construcciones. Por el contrario, son más bien libros que nos cuentan cómo hemos llegado hasta aquí. Sobre todo se centran en quién es Jesús, por qué vino, cómo y por qué fue tan incomprendido, cómo su enseñanza y su vida condujeron a la cruz y a la resurrección, porque es digno de toda confianza, el propósito de su misión y mucho más. Y, al centrarnos en el propio Jesucristo, estamos llamados a ser discípulos confiados y fieles. Principio 7. Entender lo que es el reino de Dios. Estar perdido, si no lo hace, porque fue el tema principal sobre el que Jesús enseñó. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo y todo el orden creado. El movimiento apocalíptico judío durante el periodo del Segundo Templo dividía tajantemente la era actual dominada por el pecado de la era venidera cuando el Mesías conquista el pecado y erradica su presencia. En otras palabras, la visión popular judía del reino es que Dios se convertiría en rey y luego reivindicaría a los judíos conquistando a sus enemigos, pero Jesús habló del reino de manera muy diferente. El reino ya está aquí en la persona y la enseñanza de Jesús, pero todavía no está plenamente aquí, porque Jesús todavía no ha consumado plenamente su gobierno. El reino ya está, pero todavía no. La venida de Jesús inauguró la era venidera, pero aún no erradicó la presencia del pecado. Eso ocurrirá en el futuro cuando Jesús regrese. Por lo tanto, para usar la analogía de Oscar Cullmann de la Segunda Guerra Mundial, los cristianos de hoy están viviendo entre el día D y el día BE en la Segunda Guerra Mundial. El día D marca el día en que los aliados derrotaron decisivamente a su enemigo. Cualquiera podía ver que no había forma de que los aliados perdieran ahora, pero la guerra aún no había terminado. Algunos de los combates más espantosos de la guerra siguieron al día D. No fue sino hasta el día BE que la guerra terminó oficialmente. En esta analogía, el día D representa cuando Jesús derrotó decisivamente a Satanás en su vida, trabajó en la cruz, resurrección y ascensión, y el día VE representa cuando Jesús regresa a la tierra para consumar su victoria. Y ahora mismo estamos viviendo en ese periodo de tiempo entre el día D y el día VE. La guerra aún no ha terminado. Jesús ya ha ganado la victoria, pero aún no la ha consumado. El reino ya está, pero todavía no. Octavo principio. Mirar más allá de las historias individuales para ver las series de historias. Los autores de los evangelios y los hechos no siempre cuentan las historias en un orden estrictamente cronológico. A veces pueden contar las historias por temas. Por ejemplo, consideremos Mateo 8:23 y 9:8. Este pasaje relata tres historias del ministerio de Jesús. Jesús calma una tormenta, cura a dos hombres con demonios y sana a una persona que no podía caminar. Mateo encadena estos tres relatos para dar un único punto de vista convincente. Las tres historias ni siquiera están en orden cronológico. La tercera historia ocurrió antes que las dos primeras. Usted está familiarizado con esta forma de comunicarse. Supongamos que está hablando con unos chicos que nunca han visto a Michael Jordan jugar al baloncesto y les dice que Michael Jordan es el mejor anotador de la historia del baloncesto. ¿Cómo podría comunicarlo? Podrías citar el perfil de Michael Jordan en NBA.com que dice, por aclamación, Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. O podría enumerar las estadísticas de sus logros, novato del año, 5 veces MVP de la NBA, 6 veces campeón de la NBA, 6 veces MVP de las finales de la NBA, 10 veces en el primer equipo de la NBA, 9 veces en el primer equipo defensivo de la NBA, jugador defensivo del año, 14 veces en el All-Star de la NBA, 3 veces en el MVP del All-Star de la NBA, en el equipo de todos los tiempos del 50 aniversario, 10 títulos de anotación, un récord de la NBA y 7 consecutivos igualando a Wilt Chamberlain, se retiró con el mayor promedio de anotación de la NBA, 30.1 puntos por partido, votado como el mejor atleta del siglo XX por encima de Baby Ruth y Muhammad Ali, y se podría seguir y seguir y seguir, pero eso todavía no lo capta, ¿verdad? No dice mucho sobre cómo era en acción. Se pueden destacar algunas historias específicas para que sean más vividas y solo mencionaré 3 en general, en lugar de dedicar tiempo a contarlas. Tiros increíbles y decisivos en partidos de playoffs.
o anotar 69 puntos en un solo partido, o anotar 40 y 50 puntos en partidos de playoffs cuando estaba enfermo de gripe estomacal, o realizar canastas y mates acrobáticos, giratorios y moviendo la lengua. Cuando se dan ejemplos concretos de este tipo, se enfatizan selectivamente algunos detalles y se omiten otros, pero la narración de una serie de historias de este tipo es coherente para subrayar un punto principal. Michael Jordan fue el mejor anotador de la historia del baloncesto. Se está comunicando un punto de manera vívida al contar una serie de historias. Y pasajes como Mateo 8, 23, 9 y 8 hacen lo mismo. Mateo está hablando a la gente sobre Jesús, y muchas de esas personas ni siquiera habían visto a Jesús. Mateo podría haberse limitado a enumerar hechos impresionantes como Jesús es Dios, Jesús es el creador del mundo, Jesús juzgará al mundo, Jesús es todopoderoso, Jesús es omnisciente, Jesús hizo milagros. Se podría seguir y seguir. Pero esa no es la forma en que Mateo presenta a Jesús aquí. Mateo cuenta una serie de historias en los capítulos 8, 9 y 10, por razones específicas, y aquí cuenta tres historias que se unen para hacer el mismo punto. ¿Cuál es el hilo conductor de este pasaje? ¿Cómo es que estas tres historias hacen el mismo punto? Los tres milagros muestran la autoridad de Jesús. En el primero, 8, 23, 27, Mateo cuenta la historia de Jesús calmando una tormenta para mostrar que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. En el 8, 28 a 34, Mateo cuenta la historia de Jesús sanando a dos hombres con demonios para mostrar que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Luego, en 9 del 1 al 8, Mateo cuenta la historia de Jesús sanando a una persona que no podía caminar para mostrar que Jesús tiene autoridad sobre el pecado y la enfermedad. Principio número 9. No hay que sobreinterpretar las parábolas, y este es tan importante que le dedicaremos el siguiente segmento. La palabra parábola es notablemente flexible y puede incluir un proverbio, una adivinanza, una alegoría, un símil, pero cuando la uso ahora me refiero a las parábolas narrativas de Jesús. Una parábola narrativa es un símil extendido con una historia, como en Mateo 13. El reino de los cielos es semejante a. Jesús suele enseñar de esta manera en Mateo, Marcos y Lucas. Y la gran idea que quiero transmitir aquí es esta. No hay que sobreinterpretar las parábolas. He aquí 6 principios para interpretar las parábolas. Número 1. No asuma que las historias de las parábolas son históricas. No viene al caso preguntar si los relatos de las parábolas ocurrieron realmente en la historia. Lo que realmente sucedió en la historia es que Jesús contó estas parábolas, pero probablemente Jesús inventó las historias. Segundo principio. No proponga significados alegóricos que no estén claramente anclados en el texto. La alegoría se equivoca cuando su clave hermenéutica está fuera del texto. Agustín, por ejemplo, sobreinterpretó la parábola del buen samaritano en Lucas 10. Para él era así. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, Adán. Jerusalén es la ciudad celestial de la paz, de la que Adán cayó. Jericó era la luna, y con ello significa la mortalidad de Adán. Ladrones son el diablo y sus ángeles. Lo despojaron significa que lo despojaron de su inmortalidad. Lo golpearon, persuadiéndolo a pecar, dejándolo medio muerto, como hombre vive, pero murió espiritualmente, por lo tanto está medio muerto. El sacerdote y el levita son el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento. El samaritano es el guardián, así Cristo mismo. Vendó sus heridas es atar la restricción del pecado. Aceite es el consuelo de la buena esperanza. El vino es una exhortación a trabajar con un espíritu ferviente. El asno o bestia es la carne de la encarnación de Cristo. La posada es la iglesia. El día siguiente es después de la resurrección. 2 monedas de plata son las promesas de esta vida y de la vida futura. Y el posadero es Pablo. Es realmente difícil leer esta lista con una cara seria, es muy creativa, pero definitivamente no es lo que Jesús quiso decir. Tercer principio, discernir el punto o puntos principales. Algunos eruditos evangélicos debaten si una parábola tiene un solo punto o si puede tener 2 o 3 puntos. La mayoría ha argumentado que una parábola tiene solo un punto principal, pero Clive Bomber ha argumentado que el número de personajes o elementos principales en una parábola determina el número de puntos.
Creo que Blumberg tiene razón, pero sigo pensando que se puede resumir una parábola de tres personajes en una sola frase que capte la idea principal. En general, aunque una parábola puede tener puntos menores además de un único punto principal, creo que es útil pensar que una parábola tiene una gran idea, un punto principal, una enseñanza central. Los lectores y maestros de la Biblia suelen sobreinterpretar las parábolas, pero siempre que se comparan dos cosas distintas, la comparación se rompe en algún momento. Los detalles de una parábola son significativos en relación con el punto central de la parábola. Los detalles están ahí para ayudar a contar la historia, para dar vida a la historia. Las parábolas no son alegorías como el progreso del peregrino de John Bunyan. Cuarto principio. Preste especial atención al contexto histórico y literario de la parábola. El contexto que incluye a la audiencia original probablemente da la razón por la que Jesús dio la parábola. Pregúntese, ¿qué quiere decir el autor al incluir esta parábola aquí? Principio 5. Reconocer los símbolos comunes. Por ejemplo, los símbolos comunes para Dios en las parábolas de Jesús incluyen un padre, un juez, un rey, un maestro o un pastor, y los símbolos comunes para Israel incluyen una higuera, un hijo, una vid o un viñedo. Sexto principio, traduzca el punto principal a su propio contexto. Algunas de las parábolas están tan alejadas históricamente de nosotros que no sentimos de forma natural las emociones y tensiones que los relatos suscitaron en los oyentes originales. Un recurso que hace esto bien es parábolas modernas. Estos videos de entre 15 y 20 minutos presentan 6 parábolas en escenarios actuales. Son sugerentes y se basan en situaciones comunes y cotidianas que se asemejan de forma creativa a las parábolas de Jesús. Craig Blumberg, estudioso de las parábolas, las recomienda encarecidamente. La mejor película de las 6 es la versión moderna del Hijo Pródigo. Es muy conmovedora. En el próximo segmento veremos la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15 como ejemplo. Como continuación de nuestro último segmento, veamos la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, como ejemplo de cómo interpretar una parábola. Respondamos a 4 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son algunos aspectos histórico-culturales de esta historia que un lector moderno podría no captar? Moisés Silva menciona 3. Número 1. La petición del hijo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Probablemente se hubiera interpretado como un deseo de que su padre muriera. Número 2. Del hermano mayor, en esa situación se habría esperado que hiciera todo lo posible por reconciliar a su hermano con el padre. No solo no lo hace, sino que incluso acepta su propia parte de la herencia. En otras palabras, desde el principio de la historia, el hermano mayor queda mal parado. En realidad, comparte el pecado de su hermano y eso nos da una mejor perspectiva con la que entender su indignación farisaica al final de la historia. Número 3. Cuando leemos que el padre corre al encuentro del hijo menor, lo vemos simplemente como una expresión de alegría. Sin embargo, en Oriente Medio, especialmente en las zonas rurales, se espera que un hombre maduro camine siempre despacio y con dignidad. Es probable que el padre de la parábola corra para proteger al hijo de los niños del pueblo que podrían decidir enfrentarse a él con piedras. Sin embargo, al hacerlo, el padre se humilla y se convierte en una poderosa imagen del Dios de la gracia. Y Silva añade, aunque el significado primario de la parábola no cambia sobre la base de estos detalles culturales, nos da una idea de los matices de la historia que añaden mucho a nuestra comprensión de la enseñanza de Jesús. Segunda pregunta, ¿cuál es el contexto literario inmediato? Esta es la tercera parábola de una serie de 3 parábolas en Lucas 15. Tiene la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Estas 3 parábolas forman una unidad, van juntas. Las 2 primeras son importantes para entender la tercera. Tercera pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico inmediato? Observe cómo introduce Lucas estas 3 parábolas, Lucas 15 del 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿a quiénes dijo Jesús de estas 3 parábolas, las 3? A los fariseos y escribas que se quejaban de que Jesús escuchaba a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Los personajes que rodean esta historia incluyen a Jesús, a los pecadores y a los fariseos. Y creo que el punto principal de esta parábola se aplica a los fariseos. Cuarta pregunta.
¿Cuál es el hilo conductor de las tres parábolas? Veamos la parábola de la oveja perdida. El pastor encuentra a su oveja perdida, lo que resulta en un regocijo. En el cielo hay un gran regocijo cuando un pecador perdido se arrepiente. En este punto, los fariseos no reaccionan negativamente a la parábola. La segunda parábola es la de la moneda perdida. La mujer encuentra su moneda perdida, lo que resulta en regocijo, y en el cielo hay gran regocijo cuando un pecador perdido se arrepiente, y los fariseos siguen sin reaccionar negativamente a la parábola. Pero luego está la parábola del hijo perdido. El padre encuentra a su hijo perdido, lo que resulta en regocijo, y en el cielo hay gran regocijo cuando un pecador perdido se arrepiente. Pero ahora los fariseos reaccionan negativamente a la parábola porque ésta incluye un nuevo detalle, el hermano mayor que representa a los fariseos. A propósito, hay un debate fascinante sobre quiénes representa el Padre en la historia. El Padre, obviamente, representa a Dios, pero algunos se ponen más específicos sobre si el Padre representa a Dios Padre o a Dios Hijo. Tim Keller sigue a Ed Clowney, argumentando que lo decisivo depende de algo que no está en la historia en sí, pero que Clowney piensa que está asumido e implícito. En esa cultura, el hermano mayor era responsable de buscar y salvar a su hermano menor. Por lo tanto, Jesús es el verdadero hermano mayor, y el padre de la historia representa a Dios Padre. John MacArthur, en cambio, piensa que el Padre representa a Jesús, y dice que esta historia concluye más adelante en los Evangelios con una conmoción. El hermano mayor, los fariseos, se levanta y mata al Padre, es decir, a Jesús. El giro inesperado de esta parábola es la respuesta del hermano mayor. El punto principal de estas parábolas es el de no alegrarse. El punto más significativo de la tercera parábola no es el hijo perdido ni el padre. El foco es el hermano mayor. El principal destinatario de la parábola son los fariseos. Jesús contrasta cómo los fariseos y los que están en el cielo ven a los pecadores arrepentidos. El punto principal no es la historia de alguien que se pierde y vuelve a casa. El punto principal de estas parábolas es dirigirse a la actitud de personas como los fariseos que dicen ser justos, pero que no lo son en absoluto. La gente que está bien con Dios no responde como el hermano mayor. Pensamos que el hermano mayor es un bribón, pero nosotros podemos tener esa misma actitud a veces. Puede imaginarse un fariseo diciendo, ¡qué terrible hermano mayor! Entonces se daría cuenta, espera un segundo, Jesús está hablando de mí, está diciendo que yo soy como ese hermano mayor. El punto principal de estas tres parábolas no es Dios se regocija en la recuperación de las cosas perdidas, así que debes arrepentirte. El punto principal es este, Dios se regocija en la recuperación de las cosas perdidas, así que tú también deberías regocijarte en la recuperación de las cosas perdidas. Jesús no está evangelizando a los fariseos aquí, está exponiendo su actitud santurrona. ¿Recuerda el debate que mencioné en el último segmento sobre si una parábola tiene un solo punto o si se puede tener dos o tres? Craig Blomberg argumenta que, como esta parábola tiene tres personajes principales, el pródigo, el hermano mayor y el padre, entonces tiene tres puntos. Y así es como afirma esos tres puntos. 1. Así como el pródigo siempre tuvo la opción de arrepentirse y volver a casa, también todos los pecadores, por malos que sean, pueden confesar sus pecados y volverse a Dios arrepentidos. Número 2. Así como el Padre se esforzó por ofrecer la reconciliación al pródigo, también Dios ofrece a todas las personas, aunque no lo merezcan, el perdón de los pecados si están dispuestas a aceptarlo. Número 3. Al igual que el hermano mayor no debería haber envidiado la reinserción de su hermano, sino que debería haberse alegrado por ello. Los que dicen ser el pueblo de Dios deberían alegrarse y no enfadarse de que Él extienda su gracia incluso a los más inmerecidos. Creo que es una perspectiva útil, pero sigo pensando que se puede resumir la parábola más sucintamente como un solo punto, incorporando todo lo que dice Blomberg aquí. Esta es una forma de decirlo de manera concisa. Debemos regocijarnos cuando Dios salva con gracia a los pecadores. El libro de Apocalipsis es probablemente el libro más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. La razón principal es que, cuando la mayoría de la gente empieza a leerlo, se siente algo así como lo que sentiría una ciudadana estadounidense de habla inglesa si de alguna manera pudiera viajar en el tiempo y llegar a una ciudad egipcia poblada en el año 1500 a.C. Leer Apocalipsis es como visitar un país extranjero en otra época, porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a leer su estilo de literatura. ¿Qué género es el Apocalipsis? Aquí estoy adaptando de la obra Introducing the New Testament, A Short Guide to Its History and Message de Don Carson y Doug Moo.
El Apocalipsis combina elementos de tres géneros: epístola, profecía y apocalipsis. Combina estos géneros de una manera compleja que no tiene un paralelo cercano en ninguna otra literatura, por lo que no debemos etiquetarlo limpiamente como un solo estilo de literatura. El primer elemento es el que probablemente le resulte más familiar, y es la epístola. El Apocalipsis es una epístola circulante dirigida a 7 iglesias de Asia Menor. Pero su contenido y estilo no son similares a los de las epístolas típicas. En segundo lugar, es una profecía. La profecía difiere de la apocalíptica en dos aspectos. La profecía busca que Dios salve a su pueblo a través del proceso de este mundo en lugar de la irrupción de un mundo nuevo. Y, en segundo lugar, los profetas afirman hablar directamente del Señor. El Apocalipsis contiene elementos tanto de la profecía como de la apocalíptica. No es posible hacer una distinción rígida entre ambos. También se combinan en varios libros del Antiguo Testamento como Daniel, Isaías y Zacarías, y en el discurso del Monte de los Olivos de Jesús en Mateo 24 y 25. Así que tiene las epístolas y la profecía, y luego en tercer lugar el Apocalipsis. Aquí hay 6 características generales del Apocalipsis. Responde a la persecución. Pretende relatar misterios celestiales que un ángel o algún otro ser espiritual revela. Es seudónimo. Un escrito seudónimo viene de falso, es decir, el prefijo sud es un nombre falso. La palabra griega onoma, nombre, una epístola falsamente nombrada. Los nombres falsos de los apocalipsis judíos incluyen grandes figuras como Adán o Moisés. Entre los pseudoepígrafos hay un libro llamado Primera de Enoc que lleva el nombre de Enoc. Culmina con la irrupción del reino de Dios que el autor espera en un futuro muy cercano. Utiliza un amplio simbolismo en los estudios históricos. Tiene una concepción dualista de la historia que contrasta fuertemente el mundo pecaminoso actual con el mundo venidero. Esto se llama escatología apocalíptica. Así pues, el Apocalipsis no es puramente apocalíptico porque no es seudónimo. El párrafo inicial afirma que el autor es Juan, y porque fundamenta la esperanza en el sacrificio pasado de Jesús en lugar de un acontecimiento futuro. Pero el Apocalipsis tiene muchos rasgos apocalípticos, por lo que la mayoría de los estudios se refieren a él como apocalíptico. Entonces, ¿qué género es el Apocalipsis? Es una profecía apocalíptica en forma de epístola circulante, o se podría llamar epístola apocalíptica profética. ¿Cuáles son algunos principios para interpretar el Apocalipsis? He aquí 4. Primer principio: comprender los principales enfoques para interpretar el Apocalipsis. Y de nuevo, estoy adaptando aquí el libro Introducing the New Testament de Don Carson y Doug Moo. Las interpretaciones del Apocalipsis se dividen típicamente en 5 enfoques. La primera es preterista. Las visiones de Juan surgen y describen acontecimientos de su propio tiempo. Esos eventos son ahora pasados. De ahí la etiqueta preterista. La palabra pretérito significa que expresa una acción o estado pasado. Todos los símbolos de las visiones se refieren a personas, países y acontecimientos del mundo de los días de Juan, y su propósito es exhortar a sus lectores a permanecer fieles a Cristo mientras esperan que Dios los entregue a su reino eterno. La segunda es histórica. El Apocalipsis esboza la historia desde la época de Cristo hasta nuestros días, y esta interpretación era común en la Edad Media y con los reformistas que identificaban a la bestia con el papado. He observado que a lo largo de la historia las personas que han adoptado este enfoque tienden a situar su propio periodo de tiempo al final de la historia. La tercera es idealista. El simbolismo de Apocalipsis nos ayuda a comprender la persona de Dios y su relación con el mundo de manera general, no para trazar un curso específico de los acontecimientos. La cuarta es una visión o enfoque futurista. Un enfoque consistentemente futurista sostiene que todo en Apocalipsis 4 al 22 se cumplirá en los últimos días de la historia humana. Una forma más moderada sostiene que algunos eventos de los capítulos del 4 al 22, particularmente los primeros, ya han ocurrido u ocurrirán antes del mismo fin. El quinto punto de vista o quinto enfoque es el ecléctico. Se trata de un enfoque mixto que combina ideas de los 4 enfoques anteriores. Adopto un enfoque ecléctico porque creo que hay algo de verdad en cada uno de los 4 primeros enfoques, pero creo que el enfoque futurista es el que más se acerca a hacer justicia a la naturaleza y los propósitos del Apocalipsis. Así pues, Juan adapta y modifica la perspectiva apocalíptica y describe el final en el contexto de su situación en el siglo I. Segundo principio: comprender la estructura literaria del Apocalipsis. Este es un gran debate que está inseparablemente ligado a los principales enfoques de interpretación del Apocalipsis. Aquí están las 2 estructuras más comunes que no son mutuamente excluyentes, se pueden mezclar. Una se centra en la cronología. El libro tiene 3 partes cronológicas básicas que corresponden a Apocalipsis 1:19, que dice:
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que las tres partes son pasado, presente y futuro, y estas pueden corresponder en el capítulo 1 pasado, los capítulos 2-3 presente y los capítulos 4 al 22 futuro. Y el segundo enfoque se centra en la recapitulación. El libro no sigue un orden cronológico estricto. En su lugar, el libro recapitula. En otras palabras, describe los mismos acontecimientos básicos una y otra vez desde diferentes ángulos. Tercer principio. Sea consistente de los debates evangélicos sobre la escatología, pero no deje que estos eclipsen el mensaje teológico del libro. Por ejemplo, los teólogos evangélicos debaten comúnmente lo que significa el milenio en Apocalipsis 20 y lo que eso significa para los tres puntos de vista principales sobre el milenio. El premilenialismo, Jesús regresa antes del milenio. El postmilenialismo, Jesús regresa después del milenio. Y el amilenialismo, el milenio existe entre la ascensión de Jesús y su regreso cuando los creyentes reinarán con Jesús en el cielo. Es un debate que vale la pena, pero no debe ser más importante que el mensaje teológico del libro. Dios y el Cordero consumarán su reino para su gloria. Dios gana. Dios y el Cordero consumarán su reino, salvando a su pueblo y juzgando a sus enemigos. El propósito del Apocalipsis no es confundirlo a usted, ni entretenerlo, ni intrigarlo, ni darle un cronograma de eventos futuros. Es para confortar y animar a los cristianos revelando eventos futuros y proporcionando una perspectiva celestial sobre las dificultades terrenales actuales. Está bien debatir cuestiones escatológicas más finas, pero que lo principal sea lo principal. Cuarto principio. Interpretar los símbolos con sensibilidad literaria. Grant Osborne es uno de mis comentaristas favoritos sobre el Apocalipsis, por lo que me encantó asistir a un seminario de doctorado suyo en Trinity llamado Apocalipsis y Literatura Apocalíptica. Pasamos la primera mitad del curso leyendo literatura apocalíptica del judaísmo del Segundo Templo, como Primera de Enoch, uno de los libros apocalípticos más populares fuera de la Biblia, para que pudiéramos hacernos una idea de cómo funciona la literatura apocalíptica, y muchos de los símbolos de esa literatura aparecen también en el Apocalipsis. Además, casi todos los símbolos del Apocalipsis aluden al Antiguo Testamento, especialmente en pasajes como Isaías 24:27, Ezequiel 38:39, Zacarías 1:6 y Daniel 7:12. Así que interpretar bien los símbolos del Apocalipsis requiere, como mínimo, hacer las conexiones adecuadas con el Antiguo Testamento. Los símbolos son solo eso, símbolos. Representan algo más, representan la realidad de forma figurada. Por eso, es una tontería tomarlos literalmente. De lo contrario, muchas de las imágenes del Apocalipsis serían grotescas, como la espada que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 19:15. Los buenos comentarios como los de Greg Bale y Grant Osborne le ayudarán con esto.